Creo que ya se veía, ¿verdad? Ay, mi cámara. No. Ya, es que no sé si cuando paso la pantalla va a quitar mi cámara. No sé si me sigan viendo. Pero ¿me veo yo? No. No. ¿O podría presentar mi compañera Casey y yo voy explicando para que no se apague mi cámara? Por favor. No sé si hay algún problema. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Yo les voy a presentar el tema de episiotomía. Mi nombre es Samantha Segreste Hernández y bueno, lo primero que vamos a ver es la definición. Y tenemos que, bueno, etimológicamente, si dividimos la palabra episiotomía, significa cortar el pubis. Episeion es pubis y temno, yo corto. Pero ya como tal, su definición es que es una intervención quirúrgica, perdón, realizada en el periné y en la pared vaginal inferior-posterior. Como se dan cuenta, es en la parte donde está la vagina y abajo. Y va a pretender, o sea, su objetivo principal va a ser aumentar el orificio vaginal y así nos va a ayudar a facilitar la expulsión del producto, ampliando el canal blando en el parto, así como lo tenemos en la imagen. Y bueno, siguiente, por favor. Esta intervención es una de las más realizadas en el mundo. Se efectúan el 60% de los partos vaginales y pues teóricamente tendría las ventajas, o sea, lo hacen de manera rutinaria porque tiene ciertas ventajas, como por ejemplo disminuir el trauma en el piso pélvico, prevención de laceraciones, también en el periné, también evitar hipoxia en el feto o distocia de hombros. Esto es que tenga un fallo en la salida del tronco fetal debido a las maniobras obstétricas que pues, se van a realizar. Y también pues ayuda a favorecer la restauración anatómica. Sin embargo, con algunos estudios que se han hecho, se ha determinado que en sí no es algo benéfico, si no es necesario, sino que si lo hacen sin tener una justificación o que realmente sea necesario, pues va a tener factores de riesgo, como son alteraciones genitales, lesiones que van a poder afectar a la mucosa e incluso al esfínter anal. También a largo plazo, como incontinencia urinaria por esfuerzo, que eso es cuando es una pérdida de orina porque se realiza un esfuerzo, un movimiento, una actividad física, o también retarda el inicio de las relaciones sexuales. Entonces, por esa razón, es necesario que se haga de manera supervisada por un profesional y que solamente sea porque se necesita realmente, por las indicaciones que voy a mencionar un poco más adelante, no porque sea rutinaria. Y bueno, encontré 7 tipos, sin embargo, 6 son los que la literatura médica menciona, pero de estos 6 solamente los voy a mencionar como brevemente porque 2 son los correctos y los más utilizados. El primero, que, bueno, les puse la imagen y los tipos, y también las letras amarillas indica de dónde inicia el corte y dónde termina. En el número 1 lo podemos encontrar como central o mediana. Esta la vamos a encontrar desde la horquilla vulvar posterior. Esta es la área definida como el espacio en donde se unen los labios menores con los labios mayores. Es la entrada a la vagina. Entonces, como lo vemos en el número 1, es donde inicia y va a terminar hasta las fibras más externas del esfínter del ano. O sea, tiene que llegar hasta esa parte. Y son las fibras más externas para así evitar desgarros. La número 2 es mediana modificada. Es la misma que mencioné anteriormente, pero se va a agregar una incisión transversal, que es la de color amarillo punteado. Estas no tienen que medir juntas 2 o 3 centímetros y prácticamente nada más lo hacen para evitar que se llegue a un desgarro hacia el esfínter anal. Luego la número 3 es en forma de J, inicia igual en el introito vaginal, que es el inicio, y va en forma de J en dirección hacia la tuberosidad isquiática. La número 4, de color verde, comienza en horquilla vulvar posterior, y bueno, esta número 4 es también de las más utilizadas, es junto con la 1, la más utilizada, y va a tener que formar un ángulo de aproximadamente 45 grados a la línea media.
La lateral es desde el introito vaginal hasta la tuberosidad isquiática. Y la número 6 es lateral radical. En sí esta no está recomendada, no es una incisión obstétrica, pero la llegan a utilizar como para partos muy difíciles. Y pues como se dan cuenta es la de color negro. Siguiente, por favor. Ok, como les comentaba, son dos las más usadas y aquí están sus características. Es la número 1, que es la mediana, porque sigue la línea medial, y la medio lateral. Entre sus características, como nos podemos dar cuenta, la reparación quirúrgica de la mediana es más fácil y la medio lateral es más difícil. Su cicatrización es más defectuosa en la medio lateral, debido también al tamaño. El dolor postoperatorio es más frecuente en la medio lateral. El resultado anatómico mencionan que es mejor en la mediana. La pérdida sanguínea es mayor en la medio lateral. Dispaurenia es el dolor que llegan a sufrir las mujeres durante las relaciones sexuales. Es más probable que ocurra con la medio lateral. En su extensión, es decir, que pueda llegar a provocar desgarros grado 3 y 4, es más frecuente en las medianas, y pues la incidencia en fibras musculares pasa solamente en la medio lateral. En la siguiente diapositiva les voy a explicar las ventajas y desventajas de cada una. En la media, en sí tiene como tal, en la siguiente, por favor. En la media tiene 4 ventajas y una desventaja. Las ventajas es fácil de realizar y de reparar, buena cicatrización, casi no hay un dolor puerperio, es decir, después, y tampoco dispaurenia, y tiene un buen resultado anatómico. La única desventaja, y creo yo que es la más importante, es que el desgarro del esfínter, bueno, es más probable que ocurra desgarro de esfínter anal y de recto. Mientras que en la medio lateral existen 2 ventajas y 4 desventajas. En ventajas, pues hay un mayor espacio vaginal para la salida del producto. Hay una baja frecuencia de desgarros grado 3 y 4, pero hay una mayor pérdida hemática, dolor posoperatorio, peor resultado anatómico y estético, y la cicatrización pues es más difícil. Pero a pesar de que la mediana tiene más ventajas, la literatura menciona que la más recomendable es la medio lateral. Y aunque ustedes vean que pues por ventajas y desventajas la mejor sería la media, si se dan cuenta, la única desventaja de la media es el desgarro, que realmente pues sí es como una complicación. Mientras que en la medio lateral las complicaciones son, por ejemplo, el resultado estético, y la cicatrización pues es más difícil, pero si se da con buena higiene y con el tiempo y las recomendaciones que se pide, pues no va a haber complicaciones pues a futuro. Entonces, por eso recomiendan que sea mejor la medio lateral por la baja frecuencia de desgarros. Siguiente, por favor. Aquí en indicaciones las dividí en 2 partes, fetales y maternas. En las fetales está la macrosomía fetal, que esta es cuando el feto, el producto tiene, está más grande del promedio. Esto lo pueden considerar cuando está arriba de 4 kilos. El expulsivo prolongado, es decir, que el expulsivo es la segunda fase del parto. Entonces, cuando es prolongado, es que se ha tardado bastantes horas, pues ya es necesario hacer una episiotomía. Presentaciones occipito posterior. Bueno, en la imagen que les puse, a ver, aquí, esta es la forma que realmente tendrían que salir el producto. Pero occipito posterior es cuando antes de las 37 semanas, o pues mucho antes. Presentación podálica es como las imágenes de abajo.
de abajo donde están, pues es necesario hacer una episiotomía para evitar algo ocular. Esto pues como son padecimientos que tiene la mamá para evitar una complicación durante el parto. Y preventivas, pues impedir prolapso urogenital o la incontinencia urinaria. Más adelante voy a explicar a qué tiene que ver la incontinencia con la episiotomía. Siguiente, por favor. Aquí pasamos a técnica quirúrgica y bueno, los elementos que se van a seccionar va desde más anterior, más superficial, más bien, es desde la piel o el tejido subcutáneo, la mucosa vaginal, el músculo bulbocavernoso, que ya los hemos estado estudiando, músculo transverso superficial y los haces pubianos del elevador del ano. Siguiente. Y bueno, aquí voy a explicar sobre la técnica quirúrgica. Primero, pues, y si está en condiciones también el paciente, se le debe de explicar el procedimiento a realizar y la justificación también de que realmente sea necesario, previa asepsia y antisepsia. Asepsia, bueno, como ya lo sabemos, es limpieza o desinfección de los instrumentos que se van a usar o de las superficies. Y antisepsia, pues, de manos y del área perineal. Siguiente, por favor. Después pasamos a la infiltración local y aquí pues yo encontré varias porque mencionaba diferentes tipos de lidocaína, pero bueno, decidí poner esta que se repetía un poco más, que es al 2%, y pues siempre y cuando se vea que no hay pues alergia por parte del paciente. Para la infiltración hay que infiltrar por debajo de la mucosa vaginal y también de la piel del perineo y profundamente al músculo perineal. Aproximadamente 10 centímetros cúbicos de este tipo de lidocaína. Y también vi que la tienen que colocar y esperar 2 minutos. Después, ya sea palpar o generarle algún movimiento a la paciente en esa parte. Y si aún siente el dolor, hay que esperar 2 minutos más. Siguiente. Bueno, ahora hay que esperar a realizar la episiotomía hasta que se haya adelgazado el perineo y se vea 3 o 4 centímetros de la cabeza. O sea, no se puede hacer antes, ya que se vea la cabeza es cuando se puede comenzar el procedimiento. Y pues es recomendable utilizar tijeras mayo rectas para cortar el perineo. 3 o 4 centímetros en dirección medio lateral, como les comentaba, o media. En el caso de la imagen es la medio lateral. Siguiente. Con los guantes estériles que tenga la persona, se colocan 2 dedos entre la cabeza del bebé y el perineo. Esto va a ayudar a que tanto abra el orificio y también ayude a sacar la cabeza del bebé. Siguiente. Bueno, antes de pasar a esta parte, el corte tiene que ser desde adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Y bueno, ya si es medio lateral, pues sería de manera inclinada. Y se tiene que atravesar la mucosa vaginal, la piel, los músculos de la región y pues la mano siempre va a estar protegiendo la cabeza del bebé. Ahora, para terminar la episiotomía, el proceso de reparación se llama episiorrafia. Y se va a realizar una sutura por planos, empezando desde el músculo, los músculos, la mucosa y al final la piel. Y es importante que se tiene que usar, yo encontré 2 tipos de suturas, pero que son absorbibles. En este caso decían que la Vicryl era la más recomendable y tienen que ser absorbibles para que si no se tengan que quitar los puntos después. Siguiente, por favor. De igual forma, había yo visto que de acuerdo a la capa en la que estuvieran, por ejemplo, mucosa, esfínter anal, músculos y piel, se utilizaba un tipo de Vicryl diferente,
pero igual dependía porque como que en cada fuente encontraba diferentes tipos de Brill 2.0, 3.0 y también encontré de Catwood, creo que así se pronuncia. Entonces, siguiente. Y primero voy a explicar la técnica de reparación de episiotomía mediana. En esta, pues el anillo himenial va a estar interrumpido por lo mismo de que se realizó el corte. Entonces, se realiza un punto de anclaje 1 centímetro sobre el ápice de la herida y ahí se va a comenzar a hacer un cierre continuo. Es una sutura absorbible, como les comentaba, 2.0 y se utiliza para el cierre continuo de mucosa vaginal y submucosa. Siguiente. Paso 3 es que después de cerrar la incisión vaginal y aproximar los márgenes del corte del anillo himenial, la aguja y la sutura se colocan para cerrar la incisión. La sutura 2.0 se utiliza para cerrar la fascia y los músculos del perineo, y esto ayuda a que el cuerpo perineal tenga un apoyo a largo plazo. Como podemos ver en la imagen, se va realizando la sutura desde atrás hacia adelante. Siguiente. Y bueno, la sutura continua se va a llevar hacia arriba con una puntada subcuticular, y eso, bueno, yo encontré que era como inferiormente, y el nudo al final está atado proximal al anillo himenial, que desde un principio lo veíamos abierto y ahora pues ya está cerrado gracias a la sutura. Siguiente. Para la episiotomía mediolateral, también va a ser absorbible 2.0 y se realiza con la puntada de anclaje de igual forma que en la línea media, 1 centímetro del ápice, y de ahí comienza la unión del músculo bulbocavernoso o bulboesponjoso, los músculos perineales transversales, y distal a estos músculos también vamos a encontrar grasa abundante de la fosa isquiorectal, debido a que fue medio lateral, y también se van a incorporar al mismo cierre. Siguiente. La piel se cierra con una puntada subcuticular, de igual forma que la pasada, y se usa, anterior, por favor, y se usa para poder, no sé si le puedes regresar, por favor, es que se pasó. Gracias. Y se usa para poder cerrar la línea media o usar el cierre con puntos TIM. Ahora sí, la siguiente. Y bueno, ya casi para terminar, voy a hablar de las posibles complicaciones, que son 3 tipos: inmediatas, mediatas o tardías. En las inmediatas, pues son desgarros y prolongaciones, que esto va a ser del vértice de la herida hacia la profundidad. De este tipo de desgarros hay 4 grados en que se pueden clasificar. En un momento los voy a explicar. Después tenemos el sangrado, y como les había comentado, bueno, es más común en la medio lateral. Y cuando se observa, se recomienda pinzar con una pinza curva Kelly y ligar directamente los vasos grandes que están sangrando para detener la hemorragia. En los hematomas, la forma de verlos, más que nada es porque es una masa subyacente y pues tiene un crecimiento rápido, pero también va acompañada de un dolor perineal intenso. Y aparte, otra complicación puede ser el dolor. Y si se dan cuenta que no está relacionado con los hematomas, entonces tiene una grave, bueno, no es tan grave, o sea, es realmente leve y se puede ceder con analgésicos suaves o incluso baños a base de glicerina, y pues tendrían que parar. Siguiente. En las mediatas tenemos 3. La infección, que esta puede aparecer 48 o 72 horas después, y pues como tal puede pues más bien depende del ambiente en que se haya realizado o de la sutura que se haya utilizado, si no fue la correcta. Dehiscencia, esa es la separación o apertura de los tejidos que ya han sido unidos con la sutura.
Esto también puede ser por alguna infección o por la sutura incorrecta. Bueno, más bien el tipo de sutura. Los granulomas se van a presentar en el extremo vaginal y eso sí necesitan ser, no recuerdo la palabra, pero pues se necesitan retirar. Se tienen que extirpar. Siguiente. Y de tardías hay dos, la fibrosis, que esto es cuando se utiliza el material de sutura inadecuado y puede llegar a producir dispareunia y fístulas. También, bueno, esta es porque la reparación fue inadecuada o fue una infección secundaria, o sea, es como la consecuencia. Siguiente. Aquí está la clasificación de los desgarros del canal del parto. Se dividen en 4 y es sobre la profundidad a la que pueden llegar. En el primer grado es desde la horquilla vulvar, que es el inicio de la incisión, pero va a llegar a la piel perineal, la mucosa, pero no va a comprometer ni a la fascia ni al músculo. Como podemos ver en la imagen, o sea, se van a ir dando cuenta que va a irse haciendo más grande. Siguiente. En la de segundo grado, ahora sí va a afectar fascia y músculo del periné, pero no va a comprometer al esfínter anal. Siguiente. En el tercer grado comprende piel, mucosa, periné y ahora sí ya el esfínter anal. Y en el cuarto grado, siguiente, va a llegar desde la mucosa rectal y va a exponer la luz del recto y puede haber desgarros incluso de la uretra, o sea, cada vez es más grave. Siguiente. Y bueno, para terminar, encontré 2 formas de reparación de este tipo de desgarros que igual se contemplan en técnica quirúrgica en caso de ser necesarios. En primer y segundo grado es la misma forma. Se va a realizar una sutura de mucosa vaginal y esta, pues, primero se identifica el ángulo desde donde empezó el desgarro y de ahí se debe hacer desde 1 centímetro por encima de ese ángulo, se comienza el anclaje de la sutura. Y se realiza una sutura continua desde el ángulo hasta el anillo himenial. O sea, es desde atrás hacia adelante. Después la sutura de los músculos perineales. Se identifican los músculos que hayan sido afectados. Por ejemplo, el músculo vulvocavernoso y pues desde ese punto se va a comenzar a suturar. Y en la piel se debe de suturar, pero sin tensión, para que así no haya dolor postoperatorio después. Siguiente. Y ya el último tipo es para suturar, bueno, reparar más bien a los de tercer y cuarto grado, que estos pues ya incluyen la mucosa rectal, que debe realizarse con una sutura continua. Después la sutura del esfínter. Las fibras del esfínter suelen ser retraídas hacia los lados. Y aquí hay 2 formas. Una que se llama término terminal, en donde los extremos desgarrados del esfínter son suturados, pero no se ponen encima del otro. Simplemente de la parte terminal de ambas se juntan. Y la otra que se llama superposición. En esta sí se realiza una superposición del músculo de forma cruzada. La sutura de los músculos, pues como se indicó en la forma anterior, y también la sutura de la piel. Y ya, prácticamente en la otra está la bibliografía y eso sería todo. Gracias. Creo que tiene apagado su micrófono. No lo escuchamos. Gracias. Muy bien tu presentación, te felicito. No sé si alguien de ustedes tenga preguntas. Este es un tema muy interesante. Viene en el programa porque vemos musculatura del piso pélvico, la zona perineal. Y es un procedimiento que los médicos los realizan en el periodo expulsivo del trabajo de parto. ¿Sí?
De hecho, el médico interno de pregrado que rota por hospitales haciendo su internado puede hacer episiotomías. Si ve cómo las hacen los médicos de ahí, se puede hacer y ustedes la pueden realizar en el momento de atender un parto. La media lateral se prefiere sobre la que está central o de la línea media por el riesgo de lesionar al recto y al esfínter anal, ¿sí? Sangra un poco más, es un poco más de músculo el que cortas, pero eso lo reparas fácilmente después de que pasa el nacimiento del bebé. En cambio, la media, la distancia del esfínter anal hacia el orificio vaginal en ocasiones es muy corto y puede haber desgarros o puedes lesionar tú con tu mismo corte el esfínter o el recto. Eso es por lo cual se prefiere. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? Acá levantó la mano Vargas García. Sí, sobre el método, al final, ¿quién es el que tiene la última palabra sobre cuál se prefiere, el paciente o el médico que realiza la episiotomía? Créeme que la paciente en ese momento no te va a entender casi nada de lo que le quieras explicar. Está en trabajo expulsivo, está con contracciones, está con dolor, está a punto de nacer el bebé. Este procedimiento se lo deben de explicar antes de pasar la paciente a la sala de expulsión. Estas pacientes llegan a urgencias con trabajo de parto. Vienen con contracciones, vienen ya con trabajo de parto. Y algo que es muy importante, es más frecuente que puedan o que vayan a hacer una episiotomía en primigestas que en multigestas. ¿Sí? Las primigestas tienen todo el periné con una contractura muscular normal, la tensión de los ligamentos es normal, todo está como que menos elástico. Las multigestas, ¿no? En ellas los bebés nacen solitos. Pero bueno, sí le explicas antes de pasarla a la sala de expulsión, señora, le vamos a atender su trabajo de parto. En determinado momento, si vemos que cuesta trabajo que el bebé nazca, o que calculamos que el diámetro de la cabeza sea mayor que el del introito vaginal, entonces en ese momento le podemos hacer un corte con anestesia local, usted no va a sentir nada, etcétera, etcétera. Claro, siempre protéjanse desde antes, desde que se va a internar, su hoja de consentimiento informado, donde la paciente firme que acepta el tratamiento médico quirúrgico que le vayan ustedes a hacer. Y el que lo decide si es media o es central o es media lateral, yo creo que es tiene que decidirse por la experiencia del médico que lo va a hacer. Si el médico que lo va a hacer tiene más experiencia en uno u otro, que la haga con la que él tiene mejor resultados. Vargas. Ok, sí, gracias. Sí, doctor, buenas noches. Mi pregunta es si es práctico hacer este procedimiento o una cesárea. ¿Sería más rápido aplicar alguna de esas dos técnicas o es distinto la metodología para la cesárea atender el parto? La cesárea es completamente diferente, es otro tema. La cesárea la tienes que decidir desde antes de iniciar el trabajo de parto. ¿Sí me explicó? Un bebé que está a término, que ya le hiciste evaluación del diámetro pélvico por exploración vaginal, etcétera, y determinas que es una pelvis estrecha o que es un producto macrosómico, ya no la hagas sufrir, prográmala para cesárea, ¿sí? La episiotomía es para aquellas pacientes que decidiste lo contrario, que decidiste llevarlas a un trabajo de parto y a un parto le llaman eutóxico, un parto por vía vaginal, un parto tradicional, a las que ya has decidido que nazca por esa vía el bebé. Ya tomaste la decisión, ya no te puedes echar para atrás, y ese sí, ya en el último periodo, el periodo expulsivo. Lo que pasa es que nos tendríamos que meter al tema de trabajo de parto y no es el objetivo de esta charla. De esta charla solamente conocer que existe un procedimiento que es para facilitar la expulsión del bebé, para evitar traumatismos, desgarros, lesiones agregadas. Es un corte controlado, quirúrgico, y que facilita mucho el trabajo expulsivo del producto.
Entonces no nos vamos a meter más ahí a las fases del trabajo de parto, ni a las indicaciones y contraindicaciones de cesárea, ¿sale? Pero sí, ya decidiste que va a ser por parto, entonces en ese momento no te puedes regresar a hacerle cesárea. A ver, Sosa Muñoz. Bueno, es con respecto a la cicatrización. ¿Qué pasaría en el debido caso que la madre tuviera problemas de cicatrización? ¿Cómo qué te imaginas? No sé, que no cicatriza bien o no cicatriza rápido, o sea, hay riesgo de una infección más probable. Riesgo de infección la hay, que ahí cerquita está el esfínter anal. Entonces, todos los días la señora va a hacer del baño. Tiene que tener mucho cuidado en su aseo personal para ir al baño, para no contaminar la zona de la sutura. Porque aunque tú le hagas un buen lavado, una buena sutura y te quede muy bonita, si la paciente no tiene esos cuidados, sí se puede infectar. Ahora, no es común que se infecten. Les tienes que explicar bien, les das antibiótico, etcétera, y no es frecuente, ¿eh? Pero por la cercanía de la zona del esfínter sí se puede llegar a infectar. En cuanto a cicatrización, problemas de cicatrización en esa zona son nulos. Ahí cicatriza porque cicatriza. Es una zona altamente vascularizada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran externar? Hablen ahora o reprueben en el examen. Ahorita me estaba acordando que se me olvidó mencionar lo de la relación de la episiotomía y la incontinencia. Y era, bueno, que como habíamos estudiado, tenemos el nervio pudendo y tiene una de sus funciones, pues, la micción. Entonces, como se hacen cortes y a veces puede haber desgarros, puede verse afectado este nervio y por eso generar problemas de incontinencia después. Sí, qué buen comentario hiciste, porque cuando te enseñan en el hospital a hacer la episiotomía, te enseñan a colocar la anestesia local. Entonces, si tienen así el punto del vértice inferior donde se unen los labios, de ahí, si la vas a hacer hacia atrás, de ahí metes tu aguja hacia esa zona, tratando de hacer en forma de abanico la infiltración de lidocaína. Pero hay otros que te enseñan que metas tus dedos y que toques la espina ciática. A través de la pared vaginal, toca la espina ciática y después lo vamos a ver, pero el nervio pudendo abandona la pelvis por la escotadura mayor, da la vuelta y se vuelve a meter por la escotadura menor, rodeando la espina ciática. Entonces te dicen, mete la aguja a la espina ciática y ahí mete la gilocaína. Ahí se va a bloquear el nervio pudendo. De hecho, en la nota quirúrgica le ponen bloqueo de pudendos, de un lado y de otro, pum, bloquean. Y ese bloqueo le ayuda mucho a la paciente, uno, a que no tenga tanto dolor en el periodo expulsivo, y dos, te ayuda a hacer la episiotomía. Pero sí, tienes razón. Si yo meto mi tijera a la Bioméxico y hago un corte profundo, puedo lesionar el nervio pudendo y puedo ocasionar esa secuela de incontinencia. ¿Alguien más? ¿Estás ahí en la oscuridad? ¿Me habló? Sí, sí te hablé para despertarte porque te estás durmiendo. No, estoy poniendo atención. ¿Sí? ¿Cuántas episiotomías hay, Torres? Yo vi que habían 6. Eso. Bueno, 6 tipos de cortes. Sí estás despierto. También el que está medio durmiendo es Santillán, que se esconde ahí. Ok. No me escondo. Para mañana vamos a ver peritoneo. ¿A quién le toca? A mi doctor Gustavo. Ok. No te metas en problemas de desarrollo embriológico, ¿sale? Ok. De hecho, eso le iba a preguntar porque, bueno, o sea, investigué todo lo que viene en Rubier y, por ejemplo, en Rubier no viene irrigación e inervación tanto del visceral como del parietal. Entonces, investigué también aparte por otro lado. Entonces, quería preguntarle. Mira, más fácil, Serrano. Solamente háblame, ¿qué es el peritoneo? Definición. ¿Cuántas capas tiene?
los repliegues peritoneales principales, qué es un ligamento, qué es un epiplón y qué es un meso, y cuáles son los principales, y cómo divido la cavidad abdominal en base a esos repliegues peritoneales. Ok, sí, está bien. Es lo único. Te acabo de quitar el 90% de tu presentación. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Y entonces nos vemos mañana. Adiós.